¿Sabe qué es lo más peligroso? No es fracasar, es acostumbrarse a una vida que no le gusta. Recuerdo una vez, viviendo entre dos culturas, vi cómo unos avanzaban sin excusas y otros se detenían por todo. No era talento, era disciplina. Y ahí entendí algo incómodo. El problema no es su pasado, es su tolerancia al conformismo. Usted no está cansado, está desenfocado. No le falta tiempo, le sobran distracciones. Y mientras siga esperando motivación, su vida seguirá igual. Hoy no vine a motivarlo, vine a confrontarlo, porque su cambio empieza cuando deja de justificarse. Mucha gente cree que el cambio comienza cuando se siente motivada, cuando tiene ganas, cuando algo dentro se enciende como si fuera una señal perfecta. Pero déjeme decirle algo con total honestidad. Si usted está esperando sentirse listo, va a esperar toda la vida, porque la emoción es inestable. Hoy está, mañana no. Hoy se siente invencible y mañana no quiere ni levantarse de la cama. Entonces, si su vida depende de cómo se siente, su progreso siempre será inconsistente. Le hablo desde experiencia. Crecí viendo dos mentalidades completamente distintas. Por un lado, personas que hacían lo que tenían que hacer sin importar si les gustaba o no. Por otro, personas que solo actuaban cuando tenían ganas. Y adivine quién avanzaba. No era el más talentoso, no era el más inteligente, era el más constante, el que entendió que la vida no se construye con emociones, se construye con decisiones. Recuerdo días en los que no tenía ninguna motivación, días en los que todo en mí quería detenerse, justificarme, decir hoy no pasa nada si descanso, y es ahí donde se define todo, porque ese hoy no pasa nada se convierte en una semana, luego en un mes, luego en años. La mediocridad no llega de golpe, se instala lentamente cada vez que usted negocia con lo que sabe que debe hacer. La decisión, en cambio, es diferente. La decisión no pregunta cómo se siente. La decisión establece un estándar. Es decir, esto se hace, me guste o no. Es levantarse cuando el cuerpo pide quedarse. Es cumplir su palabra aunque nadie esté mirando. Es hacer lo correcto en silencio, incluso cuando nadie lo reconoce. Mire esto con claridad. Dos personas pueden tener el mismo objetivo, el mismo sueño, la misma oportunidad, pero uno depende de la emoción y el otro de la decisión. El primero avanza solo cuando todo está alineado. El segundo avanza todos los días. ¿Quién cree que llega más lejos? Muchos dicen, no tengo motivación, pero eso no es verdad. Lo que falta no es motivación, es compromiso. Porque cuando usted está realmente comprometido, no necesita sentirse bien para actuar. Actúa porque ya decidió quién quiere ser. Y cuando decide eso, sus acciones empiezan a alinearse, aunque al principio cueste. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida sin incomodarse. Quiere resultados distintos haciendo lo mismo. Quiere disciplina sin esfuerzo. Pero eso no existe. Cada vez que usted elige actuar sin ganas, está construyendo carácter. Cada vez que cumple cuando es difícil, está creando una identidad más fuerte. Y eso, con el tiempo, cambia todo. No espere a sentirse diferente para actuar. Actúe. Y entonces empezará a sentirse diferente. Porque la emoción sigue a la acción, no al revés. Primero decide, luego ejecuta, y con el tiempo su mente y su cuerpo se alinean con esa nueva versión de usted. Así que deje de preguntarse si tiene ganas y empiece a preguntarse si está dispuesto. Porque el día que entienda que su vida no cambia cuando se motiva, sino cuando decide, ese día todo empieza a transformarse. Hay una palabra que muchos evitan porque incomoda, porque exige, porque no suena atractiva en un mundo que quiere resultados rápidos. Disciplina. Pero la disciplina no es castigo, es dirección. Es la capacidad de hacer lo correcto sin negociar con su estado de ánimo. Porque si usted negocia cada decisión importante con cómo se siente, su vida siempre estará en manos de algo inestable.
le voy a decir algo que aprendí observando y viviendo diferentes realidades. Las personas que avanzan no son las que tienen más talento, son las que sostienen hábitos cuando nadie los ve. Recuerdo etapas en mi vida donde tenía todas las razones para no hacer lo que debía. Cansancio, dudas, falta de resultados inmediatos. Y aún así, había algo claro. Lo que tenía que hacerse, se hacía. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. La mayoría de la gente entiende la disciplina como algo extremo, como levantarse a las 4 de la mañana o vivir en sacrificio constante. No. La verdadera disciplina es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Es cumplir pequeñas cosas todos los días. Es respetar su propia palabra. Es decir, que va a hacer algo y hacerlo. Aunque nadie se lo exija, aunque nadie lo felicite, piense en esto con honestidad. ¿Cuántas veces se ha prometido algo a usted mismo y no lo ha cumplido? Levantarse más temprano, empezar ese proyecto, dejar un hábito que sabe que lo está destruyendo. Y cada vez que no cumple, no solo pierde tiempo, pierde confianza en usted mismo. Esa es la parte que muchos no entienden. La disciplina no solo construye resultados, construye identidad. Porque cada vez que usted hace lo correcto sin negociar, está enviando un mensaje claro a su mente: puedo confiar en mí. Y cuando eso empieza a repetirse, algo cambia. Ya no necesita motivación externa. Ya no necesita que alguien lo empuje. Se convierte en alguien que actúa por principio, no por emoción. Vi esto muy claro en 2 tipos de personas. Unos esperaban el momento perfecto. Mañana empiezo. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor. Otros simplemente empezaban con lo que tenían, como podían. Y mientras unos seguían esperando, los otros avanzaban en silencio. No era magia, era disciplina. También hay algo que debe entender: la disciplina duele al principio, pero la falta de disciplina duele siempre. Porque la disciplina le incomoda en el momento, pero le construye a largo plazo. En cambio, ceder a la comodidad se siente bien ahora, pero después trae frustración, arrepentimiento y estancamiento. No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. Habrá días en los que no quiera, días en los que falle, días en los que dude, pero la diferencia está en regresar rápido al camino, en no convertir un mal día en una mala vida. La disciplina no es lo que hace cuando todo está bien. Es lo que hace cuando no tiene ganas, cuando está cansado, cuando nadie lo está viendo. Ahí se define quién es usted realmente. Y el día que deje de negociar con lo que sabe que debe hacer, ese día dejará de ser alguien que intenta y empezará a ser alguien que cumple. Hay un punto en la vida donde seguir culpando deja de ser una explicación y se convierte en un límite. Porque mientras usted tenga a quien señalar, también tiene a quien entregarle el control de su vida. Y eso es lo que muchos no quieren aceptar. Es más cómodo decir: no pude por esto, no avancé por aquello, no soy así por culpa de lo que viví. Y sí, hay historias difíciles, hay heridas reales, hay situaciones injustas, pero ninguna de esas cosas cambia si usted decide quedarse ahí. Le hablo claro porque yo también lo vi de cerca. Crecer entre 2 culturas me mostró algo muy fuerte. Había personas con menos oportunidades, menos recursos, incluso con más dificultades, que avanzaban, y otros con más ventajas, que no lo hacían. Entonces entendí que no era la situación mentalidad, era la mentalidad frente a la situación. Unos asumían responsabilidad, otros buscaban excusas. Recuerdo momentos en los que también pude haber dicho: esto no depende de mí. Era fácil, era justificable. Pero cada vez que uno toma ese camino, aunque suene lógico, pierde poder. Porque si no depende de usted, entonces tampoco puede cambiarlo. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados
esperando que algo externo mejore para entonces moverse. La responsabilidad total no significa que usted tuvo la culpa de todo lo que le pasó. Significa que usted decide qué hace con lo que le pasó. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo saca de la posición de víctima y lo coloca en una posición incómoda, pero poderosa, la de protagonista. Piense en esto con honestidad. Dos personas pueden pasar por una experiencia similar. Una se queda repitiendo la historia, justificando su estancamiento, reviviendo el dolor. La otra toma esa misma experiencia y dice, esto no me va a definir, esto me va a enseñar. ¿Cuál de las dos cree que avanza? Muchos hombres viven años cargando con el pasado como si fuera una sentencia. Repiten lo que les hicieron, lo que no tuvieron, lo que salió mal. Y mientras más repiten esa historia, más la fortalecen. Pero llega un momento donde tiene que decidir si su historia será una excusa o una base para construir algo más fuerte. Asumir responsabilidad también significa dejar de esperar que alguien venga a rescatarlo. Nadie va a organizar su vida por usted. Nadie va a tomar decisiones difíciles por usted. Nadie va a construir su disciplina, su enfoque, su carácter. Eso le pertenece únicamente a usted. Y aunque eso puede incomodar, también libera. Porque significa que no depende de nadie más para cambiar. También implica algo que muchos evitan: reconocer sus propias fallas sin justificarse. No para castigarse, sino para corregir. Porque si no reconoce dónde está fallando, no puede mejorar. Y si siempre encuentra una excusa, nunca encontrará una solución. La responsabilidad total no es pesada cuando se entiende bien. Es lo que le devuelve el control. Es lo que le permite dejar de reaccionar a la vida y empezar a dirigirla. Es lo que lo obliga a crecer, a madurar, a dejar de depender de circunstancias ideales. Y cuando usted deja de preguntarse ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarse ¿qué voy a hacer con esto? En ese momento deja de sobrevivir y empieza a construir. Hay algo que muchas personas no entienden y por eso viven atrapadas en ciclos que se repiten. Intentan cambiar lo que hacen, pero no cambian quiénes son. Modifican hábitos por unos días, se esfuerzan por un tiempo, se motivan momentáneamente, pero tarde o temprano regresan al mismo punto. ¿Por qué? Porque su identidad sigue siendo la misma. Usted no actúa de acuerdo a lo que quiere, actúa de acuerdo a quién cree que es. Y mientras esa imagen interna no cambie, cualquier esfuerzo externo será temporal. Puede obligarse a levantarse temprano una semana, puede intentar ser disciplinado unos días, puede proponerse metas nuevas cada mes, pero si en el fondo sigue viéndose como alguien inconstante, como alguien que abandona, como alguien que intenta pero no logra, su comportamiento terminará alineándose con esa identidad. Le hablo claro porque lo he visto muchas veces. Personas que dicen, voy a cambiar, pero siguen pensando igual, hablando igual, reaccionando igual, y entonces se frustran porque no ven resultados duraderos. Pero el problema no es la falta de intención, es la falta de transformación interna. Recuerdo haber observado dos tipos de mentalidad muy marcadas. Uno decía, tengo que hacer ejercicio. El otro decía, soy una persona disciplinada. Parece lo mismo, pero no lo es. El primero depende del esfuerzo constante para obligarse. El segundo simplemente actúa desde lo que ya decidió ser. Uno lucha todos los días, el otro se comporta en coherencia. Cambiar su identidad significa tomar una decisión profunda. Dejar de verse como la versión que ha sido hasta ahora y empezar a construirse como la versión que quiere ser. No desde palabras vacías, sino desde acciones consistentes, porque la identidad no se declara, se demuestra. Cada vez que usted cumple una promesa, aunque sea pequeña, está enviando una señal, esto es lo que soy. Cada vez que se levanta cuando no tiene ganas,
cada vez que elige disciplina sobre comodidad, cada vez que termina lo que empieza, está reforzando una nueva identidad. Y con el tiempo, eso deja de sentirse forzado, se vuelve natural. Pero aquí está lo difícil. Al inicio, esa nueva identidad se siente incómoda, se siente ajena. Su mente va a resistirse, va a decirle: esto no eres tú, esto no te dura, ya has fallado antes. Y es ahí donde muchos se rinden, porque creen que esa incomodidad es una señal de que no pueden. Pero en realidad es una señal de que están creciendo. También implica soltar la identidad antigua, dejar de usar el pasado como definición, dejar de repetir: yo soy así, yo siempre he sido así, porque esas frases no describen, limitan. Y mientras las siga repitiendo, seguirá actuando en coherencia con ellas. Usted no está condenado a ser quien ha sido. Puede redefinirse, puede reconstruirse, pero eso exige coherencia. No se trata de decirlo una vez, se trata de vivirlo todos los días. Y cuando su identidad cambia, sus decisiones cambian. Y cuando sus decisiones cambian, su vida inevitablemente también cambia. Porque al final, usted no se convierte en lo que desea, se convierte en lo que practica consistentemente ser. Hay una batalla que muchos intentan evitar porque no se ve, porque no hace ruido, pero define absolutamente todo, la que ocurre dentro de su mente. Usted puede tener oportunidades, talento, incluso recursos, pero si su mente está en su contra, nada de eso será suficiente. Porque al final no actúa según lo que es capaz de hacer, actúa según lo que cree que merece. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas con todo para avanzar, pero con un diálogo interno que las sabotea constantemente. No soy suficiente, seguro voy a fallar, otros son mejores que yo. Y aunque nadie más lo escuche, esa voz se convierte en una orden silenciosa. Porque lo que usted repite internamente termina reflejándose en lo que hace externamente. Recuerdo momentos donde la lucha no era contra el entorno, era contra mis propios pensamientos. Días en los que la duda aparecía sin permiso, donde la mente empezaba a construir escenarios negativos antes siquiera de intentar. Y entendí algo importante: la mente no se controla sola. Si usted no la entrena, ella toma el control. Muchos creen que pensar así es normal, que es parte de ser realista, pero no. Hay una diferencia entre ser consciente de sus límites y vivir atrapado en ellos. Una cosa es reconocer que algo es difícil y otra muy distinta es convencerse de que no es capaz. Y cuando cruza esa línea, deja de intentarlo antes de empezar. La mente puede ser su mayor aliada cuando la educa, cuando la dirige, cuando decide qué pensamientos alimentar. Pero también puede ser su peor enemigo cuando la deja sin control, cuando acepta cualquier idea negativa como si fuera verdad. Piense en esto con honestidad. ¿Cómo se habla cuando está solo? ¿Se impulsa o se destruye? Porque muchos hombres hablan con más respeto a extraños que a sí mismos. Se exigen sin compasión, se juzgan por errores pasados, se recuerdan constantemente lo que no han logrado. Y nadie puede construir algo sólido desde el desprecio personal. No se trata de mentirse ni de repetir frases vacías. Se trata de responsabilidad mental, de observar lo que piensa y decidir si eso lo acerca o lo aleja de la vida que quiere. Porque no todo lo que piensa es verdad, pero todo lo que repite con frecuencia termina influyendo en cómo actúa. También debe aprender a proteger su mente. No todo merece su atención. No toda opinión merece espacio en su cabeza. Hay personas que viven proyectando sus propios miedos, sus propias limitaciones. Y si usted escucha demasiado, terminará creyendo que tampoco puede. A veces crecer implica hacer silencio, alejarse del ruido, cuestionar sus propios patrones, dejar de distraerse para poder verse con claridad. Porque mientras no entienda cómo funciona su mente, seguirá reaccionando en automático. La verdadera transformación no empieza cuando cambia lo que hace, empieza cuando cambia lo que cree. Porque cuando su mente está alineada, sus acciones dejan de ser una lucha constante
Y el día que deje de ser esclavo de sus pensamientos y empiece a dirigirlos con intención, ese día dejará de sabotearse y empezará a avanzar. Hay una dependencia silenciosa que mantiene a muchos hombres atrapados sin que ellos mismos lo noten. La necesidad constante de aprobación, vivir esperando que otros confirmen su valor, que otros validen sus decisiones, que otros digan, vas bien. Y el problema es que cuando su autoestima depende de eso, deja de vivir su vida y empieza a vivir la expectativa de los demás. He visto esto muchas veces. Personas que tienen ideas, sueños, incluso talento, pero no se mueven hasta que alguien les diga que es buena idea. Y si no reciben aprobación, se detienen, se paralizan, como si su capacidad dependiera del permiso externo. Pero la verdad es dura. Nadie que construye algo grande lo hizo esperando que todos lo aplaudieran primero. Recuerdo haber observado algo muy claro entre dos tipos de personas. Una hacía las cosas porque quería ser aceptada. La otra hacía las cosas porque sabía quién era. La primera cambiaba su comportamiento según con quién estaba. La segunda mantenía su dirección sin importar el entorno. Y con el tiempo era evidente quién avanzaba con estabilidad y quién vivía agotado emocionalmente. Buscar validación externa es vivir con una brújula rota. Hoy alguien lo aprueba y se siente bien. Mañana alguien lo critica y se derrumba. Su estado emocional empieza a depender de opiniones que usted no controla. Y eso lo convierte en alguien inestable, no porque sea débil, sino porque está entregando su poder. Le hablo desde lo que he visto en la vida real. Hay hombres que toman decisiones solo para evitar críticas. No eligen lo correcto, eligen lo aceptado. No buscan crecimiento, buscan aprobación. Y en ese proceso, poco a poco, dejan de ser ellos mismos. Se adaptan tanto a lo que otros esperan, que olvidan lo que realmente querían. Pero hay algo que debe entender con claridad. La aprobación externa nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que critique, alguien que no entienda su proceso. Si su paz depende de que todos lo validen, entonces nunca va a tener paz. La verdadera madurez aparece cuando usted deja de preguntarse qué van a pensar y empieza a preguntarse, ¿esto es correcto para mí? Porque cuando su criterio interno es fuerte, la opinión externa pierde poder sobre usted. No se trata de ignorar a todos ni de volverse indiferente. Se trata de equilibrio. Escuchar consejos, sí. Aprender de otros, sí. Pero decidir desde su propia claridad, no desde la necesidad de aprobación. Muchos hombres viven como si estuvieran actuando frente a un público invisible. Ajustan su vida para no decepcionar, para no ser juzgados, para encajar. Y en ese proceso terminan decepcionándose a sí mismos, que es la única opinión que realmente importa. Porque al final nadie vivirá con las consecuencias de sus decisiones excepto usted. Nadie cargará con su frustración, su vacío o su arrepentimiento. Por eso, construir una vida basada en aprobación externa es uno de los errores más costosos. El día que usted deje de necesitar que todos lo aprueben, ese día empieza a ser libre. Porque deja de actuar para gustar y empieza a vivir para construir. Hay algo que destruye silenciosamente el potencial de muchos hombres sin que ellos se den cuenta. El ruido constante, no el ruido del mundo solamente, sino el ruido interno, el ruido de las distracciones, de las ideas cambiando cada día, de los impulsos sin dirección. Porque no es la falta de oportunidades lo que detiene a la mayoría, es la falta de enfoque. He visto esto repetirse en muchas personas. Empiezan algo con energía, con entusiasmo, con motivación, pero al poco tiempo cambian de dirección. Hoy quieren una cosa, mañana otra. Hoy están comprometidos con un objetivo, mañana ya están distraídos con algo nuevo. Y así pasan los meses, incluso los años,
sin avanzar realmente en ninguna dirección. Recuerdo algo muy claro de observar diferentes entornos. Las personas que avanzan no son las que hacen más cosas, son las que hacen menos cosas pero con mayor profundidad. Mientras unos se dispersan en 10 caminos diferentes, otros eligen uno solo y lo recorren con consistencia. Y al final, el resultado no depende de la velocidad inicial, sino de la dirección sostenida. El enfoque no es simplemente concentrarse más, es aprender a decir no. Y decir no es incómodo, porque significa renunciar a opciones, a distracciones, a estímulos que parecen atractivos en el momento. Pero cada sí que usted da a algo irrelevante es un no silencioso a su crecimiento. Piense en su día a día con honestidad. ¿Cuánto tiempo se pierde en cosas que no construyen nada? ¿Cuántas veces cambia de tarea sin terminar lo importante? ¿Cuántas veces su atención es secuestrada por lo urgente pero no importante? Y mientras eso ocurre, su vida avanza en automático, sin dirección clara. Le hablo desde lo que he visto repetidamente. La claridad cambia el destino. Cuando un hombre tiene claro lo que quiere, su energía se ordena. Ya no reacciona a todo, ya no se dispersa con facilidad. Empieza a filtrar. Empieza a proteger su atención como algo valioso porque entiende que donde pone su atención pone su vida. Pero cuando no hay enfoque, todo parece importante, todo distrae, todo compite por su tiempo. Y así se vive en una constante sensación de estar ocupado pero sin progreso real. Se mueve mucho, pero no avanza. El enfoque también exige incomodidad, porque significa quedarse en un camino cuando otros parecen más fáciles o más atractivos. Significa resistir la tentación de cambiar constantemente. Significa confiar en un proceso incluso cuando todavía no ve resultados inmediatos. Muchos hombres abandonan no porque su meta sea imposible, sino porque no soportan la quietud del proceso. Quieren resultados visibles todo el tiempo, pero la construcción real es silenciosa. No siempre hay señales de progreso, pero eso no significa que no esté ocurriendo. También debe entender algo importante: la energía es limitada. Si la dispersa en demasiadas direcciones, pierde fuerza, pero si la concentra, se multiplica. Por eso el enfoque no es solo una habilidad, es una estrategia de vida. Cuando usted aprende a eliminar el ruido, a reducir distracciones, a simplificar su dirección, algo cambia dentro de usted. Su mente se aclara, sus decisiones se vuelven más firmes, su progreso se vuelve más visible. Y el día que entienda que avanzar no se trata de hacer más, sino de distraerse menos, ese día su vida empezará a moverse en una sola dirección hacia adelante. Hay algo que muchos hombres no quieren aceptar porque duele, porque incomoda, porque obliga a madurar. No todo lo que ha sido parte de su vida debe seguir siéndolo. Y mientras usted no aprenda a soltar, seguirá cargando cosas que ya no pertenecen a su futuro, solo a su pasado. He visto esto muchas veces. Personas que quieren avanzar, pero siguen aferradas a relaciones que ya terminaron hace tiempo, a hábitos que saben que los destruyen, a versiones antiguas de sí mismos que ya no encajan con la vida que dicen querer. Y lo más curioso es que no se dan cuenta de que ese apego es lo que los mantiene estancados. Recuerdo algo muy claro de observar diferentes caminos de vida. Hay quienes avanzan porque aprenden a dejar ir. Y hay quienes se quedan atrapados porque insisten en sostener lo que ya no tiene sentido. Y no siempre lo que se suelta es algo malo. A veces es algo simplemente terminado. Pero si usted no lo suelta, lo convierte en una carga. Soltar no es perder. Soltar es entender, es aceptar que algo cumplió su ciclo, es reconocer que insistir en lo que ya no funciona solo prolonga el dolor. Pero muchos hombres confunden soltar con rendirse y por eso se aferran más de lo necesario. Le hablo desde una observación constante de la vida real. El crecimiento siempre implica pérdida. No se puede avanzar con las manos llenas de todo lo que fue.
Para construir algo nuevo hay que liberar espacio. Y ese espacio no solo es físico, es emocional, mental, interno. A veces usted sigue sosteniendo una identidad antigua. Yo soy así, yo siempre he sido así, esto es lo que soy. Pero esa frase puede convertirse en una prisión si no le permite evolucionar. Porque lo que usted fue no tiene por qué limitar lo que puede llegar a ser. También hay personas que se quedan atrapadas en historias del pasado, errores, fracasos, decisiones que ya no pueden cambiar y en lugar de aprender de ellas, las reviven constantemente. Pero cada vez que revive el pasado, pierde energía del presente. Soltar también significa dejar de buscar respuestas donde ya no las hay. Hay conversaciones que nunca se cerrarán como usted quisiera. Hay situaciones que no tendrán la explicación perfecta. Y seguir buscando claridad absoluta en lo que ya terminó solo prolonga la confusión. La madurez aparece cuando usted entiende que no todo necesita ser resuelto. Algunas cosas solo necesitan ser aceptadas. Y esa aceptación no es debilidad, es libertad. Porque deja de gastar energía en lo que no puede controlar y la dirige hacia lo que sí puede construir. He visto hombres transformarse completamente cuando dejan de aferrarse, cuando dejan de insistir en lo que ya no suma, cuando entienden que avanzar no es acumular, sino depurar. No es cargar más, es cargar mejor. Y en ese momento algo cambia internamente. La mente se vuelve más ligera, las decisiones más claras, el camino más visible, porque donde antes había peso, ahora hay movimiento. Soltar no es olvidar, es avanzar sin cadenas. Y el día que usted deje de sostener lo que ya no le pertenece, ese día empezará a caminar con verdadera libertad. Hay una de las pruebas más difíciles para cualquier hombre en su proceso de superación personal y no es la falta de talento ni la falta de oportunidades, es la falta de paciencia. Vivimos en una época donde todo se quiere rápido, donde se espera resultado inmediato, donde si algo no funciona en poco tiempo se abandona. Y ese es uno de los errores más costosos que existen. He visto esto muchas veces. Personas que empiezan con entusiasmo, con energía, con grandes planes, pero después de unas semanas sin resultados visibles, se frustran y se detienen. No porque el camino no funcione, sino porque no supieron esperar mientras trabajaban. Querían ver el fruto antes de haber sostenido la raíz. Recuerdo algo muy claro de observar la vida real. Lo que realmente transforma a un hombre no es lo que hace en un día, sino lo que es capaz de repetir durante meses sin rendirse. La disciplina sin paciencia se quiebra rápido. La motivación sin tiempo se desvanece. Pero la paciencia con acción crea algo poderoso. Progreso invisible que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Porque así funciona el crecimiento verdadero. No siempre se ve, no siempre se siente. A veces usted está haciendo todo bien y aún así parece que nada cambia. Y es ahí donde muchos abandonan. Pero lo que no entienden es que el cambio profundo casi nunca es inmediato, es acumulativo. Le hablo desde una observación constante de la vida. Hay procesos que requieren tiempo para mostrar resultados. Una semilla no se convierte en árbol de un día a otro. Y durante mucho tiempo no hay señales externas de crecimiento, pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. Y lo mismo pasa con usted. Cada hábito que repite, cada decisión disciplinada, cada vez que elige avanzar cuando sería más fácil detenerse, está construyendo algo invisible. Está formando carácter, está fortaleciendo identidad, está creando una versión más sólida de usted mismo, aunque aún no lo vea. El problema es que muchos hombres abandonan justo en la fase invisible del proceso, cuando todavía no hay resultados claros, cuando el esfuerzo parece no tener recompensa, cuando la duda empieza a aparecer, y en ese punto la paciencia se vuelve la diferencia entre construir una vida o repetir ciclos. Pero la paciencia no es pasividad, no es esperar sin hacer nada, es
avanzar sin detenerse, incluso cuando no hay señales inmediatas de progreso. Es confiar en el proceso mientras sigue actuando. Es entender que el tiempo no está en su contra, está trabajando junto a usted. He visto también lo contrario. Personas que siguen avanzando sin importar la falta de resultados visibles, que continúan con disciplina, con constancia, con enfoque, incluso cuando nadie lo reconoce. Y con el tiempo, esas mismas personas parecen tener suerte, pero no es suerte, es acumulación silenciosa. La mayoría solo ve el resultado final, no los días de disciplina invisibles que lo construyeron. Por eso subestiman el proceso y sobreestiman el tiempo corto. La paciencia con acción es eso. Seguir haciendo lo correcto mientras espera que lo correcto empiece a mostrar resultados. No detenerse, no retroceder, no negociar con la duda. Porque al final no es el que empieza más rápido el que gana, es el que no se detiene mientras nadie está mirando. Hay algo que muchos hombres temen más que el esfuerzo, más que la disciplina, más que el cambio, y es el fracaso. Porque han sido condicionados a creer que fallar significa que no son capaces, que no sirven, que no están hechos para avanzar. Pero esa es una de las ideas más limitantes que puede existir en la vida de un ser humano. He visto esto repetirse en muchas personas. Intentan algo, no funciona la primera y automáticamente concluyen que no es para ellos. Cambian de dirección, abandonan el proceso, buscan otra cosa que les haga sentir más seguros y así pasan de intento en intento sin profundizar en nada, sin construir nada, sin permanecer el tiempo suficiente como para ver resultados reales. Recuerdo algo muy claro de observar diferentes trayectorias de vida. Los que finalmente logran algo importante no son los que nunca fallan, sino los que no interpretan el fracaso como una sentencia. Fallan, aprenden, ajustan y siguen. Mientras otros se detienen en el primer error, ellos lo convierten en información para avanzar mejor. El problema no es fracasar. El problema es lo que usted decide hacer después del fracaso. Porque el fracaso en sí mismo no define su destino. Lo que lo define es si usted se levanta o se queda en el suelo justificando por qué no vale la pena continuar. Le hablo desde una observación constante de la realidad. Todos los hombres que han construido algo significativo han fallado muchas veces. Han cometido errores, han tomado malas decisiones, han perdido oportunidades, han sido rechazados, pero ninguno de esos fracasos los detuvo. Al contrario, los moldeó. El fracaso es parte natural del proceso de crecimiento. Es imposible aprender sin equivocarse. Es imposible avanzar sin ajustar el camino. Es imposible construir algo sólido sin pasar por momentos de incertidumbre. Pero muchos quieren el resultado sin el proceso y por eso se frustran cuando aparece el error. También debe entender algo importante. Cada fracaso le está mostrando información que no tenía antes. Le está diciendo qué no funciona, qué debe cambiar, qué debe mejorar. Pero si lo interpreta como un final, pierde esa información y se queda estancado en la emoción del momento. He visto hombres que transformaron completamente su vida después de un gran error. No porque el error fuera bueno, sino porque lo usaron correctamente. En lugar de huir, observaron. En lugar de rendirse, ajustaron. En lugar de definirse por lo que salió mal, decidieron redefinir su enfoque. El fracaso solo se vuelve peligroso cuando se convierte en identidad. Cuando usted empieza a decir soy un fracaso en lugar de esto no funcionó, porque una cosa es un resultado y otra muy distinta es quién es usted. Y aquí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes se detienen. Unos ven el fracaso como información, otros lo ven como conclusión. Los primeros crecen, los segundos se quedan atrapados. También es importante dejar de tenerle miedo a empezar de nuevo, porque muchas veces el fracaso simplemente está indicando que ese camino no era el correcto, ¿no? Que usted no puede avanzar.
Y cambiar de dirección con inteligencia no es rendirse, es aprender. Al final, el fracaso no es el final de su historia. Es una parte inevitable de su construcción. Y cuando usted deja de evitarlo y empieza a aprender de él, deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso de su crecimiento. Y al final de todo este camino, cuando mire hacia atrás, se va a dar cuenta de algo que hoy quizá no es tan evidente. No fue un solo momento el que cambió su vida, fueron muchas decisiones pequeñas tomadas en silencio, cuando nadie lo estaba mirando. No fue la motivación, no fue la suerte, no fue una oportunidad especial, fue la constancia de seguir, aun cuando no era fácil. Va a entender que cada vez que eligió disciplina sobre comodidad, se estaba construyendo. Cada vez que dejó de culpar y empezó a asumir responsabilidad, estaba recuperando su poder. Cada vez que soltó algo que lo detenía, estaba ganando libertad. Y cada vez que siguió avanzando sin resultados visibles, estaba sembrando un futuro que todavía no podía ver, pero que ya estaba en camino. Y ese día, cuando finalmente vea lo que construyó, no va a sentirse orgulloso solo por lo que logró, sino por el tipo de hombre en el que se convirtió para lograrlo. Porque el verdadero éxito nunca fue solo llegar a una meta. Fue transformarse en alguien que no se rinde, que no negocia consigo mismo, que no se traiciona cuando las cosas se ponen difíciles. Muchos se quedarán en el intento, en la idea, en la emoción inicial, pero pocos entenderán que la vida se gana en lo invisible, en lo repetido, en lo que nadie aplaude. Y esos pocos son los que terminan escribiendo una historia diferente. Así que no espere el momento perfecto, no espere sentirse listo, no espere que todo esté a su favor. Empiece con lo que tiene, donde está, hoy, porque el día que usted decida dejar de esperar y empezar a construir, ese día su vida deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en realidad. Y ese momento puede ser ahora.